Hola, buenas. A continuación le vamos a hablar sobre transposición, ordenación y concatenación de arrays Python. Esta es una de las tantas funciones que tiene NumPy, una de las principales librerías de Python. Este equipo de trabajo está formado por Paula Alejandra Martínez, John Jairo Pantoja, José Miguel Garrido y Cristian Rosales. NumPy es uno de los paquetes de Python que significa numérica Python. Es una de las librerías principales para la informática científica. Esta librería proporciona potentes estructuras de datos, implementando matrices y matrices multidimensionales. Estas estructuras de datos garantizan cálculos eficientes con matrices. NumPy Array es un potente objeto de matrices de n dimensiones que tiene forma de filas y columnas, en que tenemos varios elementos que están ubicados en sus respectivas ubicaciones de memoria. Esto tiene una serie de beneficios: que ocupa menos espacio, es más rápido y es funcional. Continuando con la introducción que nos daba el compañero de NumPy, ahora vamos a hablar de lo que son las transposiciones. En este caso, lo que es una transposición en un array, y lo cual hace referencia a un redimensionamiento aplicado a este caso a una matriz. Es decir, obtenemos esto. Tenemos una matriz original compuesta por dos filas y tres columnas, y vamos a obtener ahora una segunda matriz, lo que llamamos una matriz transpuesta, compuesta ahora por dos columnas y tres filas. En este caso observamos que nuestra primera fila de la matriz original está compuesta por los números 1, 2 y 3, y nuestra segunda fila está compuesta por los números 4, 5 y 6. Al hacer el proceso correcto, ya vamos a obtener que esta matriz transpuesta va a estar compuesta, entonces pasó su primera fila a ser ahora su primera columna. En este caso la primera columna entonces estará por los números 1, 2 y 3, y su segunda columna por los números 4, 5 y 6. Eh, Como se puede observar, es un proceso sencillo, del cual de una matriz original vamos a obtener su matriz transpuesta. Tenemos algunas opciones para este proceso, los cuales son la función numpy transpose y el método numpy.ndarray.transpose. Ya que vimos una pequeña teoría en lo que es la transposición de arrays, continuamos entonces a explicar un pequeño ejemplo sencillo para entrar en materia, lo cual vamos a obtener entonces nuestra primer matriz, la cual vamos a llamar A. Esta matriz va a ser igual a np.array, lo cual nuestro array entonces está compuesto por nuestros números de 1, 2 y 3 como la primera fila y 4, 5 y 6 como la segunda fila. Imprimimos la matriz A.shape o forma y procedemos a imprimir ahora sí esta matriz. De este caso obtuvimos una matriz compuesta por dos filas y tres columnas, las cuales están entonces como 1, 2 y 3 en nuestra primera fila y como 4, 5 y 6 en nuestra segunda fila. Como implementación entonces para obtener nuestra matriz transpuesta, la cual vamos a llamar que esa matriz va a ser B igual a np.transpose para transponer la matriz A, y la cual entonces vamos a imprimir el mismo paso que aquí, pero en este caso ya con la letra B, la cual denotamos que nuestra matriz transpuesta va a ser llamada B. Punto shape o forma, y procedemos a imprimir nuestra matriz. De esta manera pasamos a tener una matriz original compuesta de 2 por 3, ahora una transpuesta de 3 por 2. La primera fila pasó a ser entonces nuestra primera columna, 1, 2 y 3, y nuestra segunda fila pasó a ser nuestra segunda columna. Esto por una función. Ahora por un método vamos a imprimir nuestra matriz C, que es igual a nuestra matriz A.transpose, pero en este caso la diferencia es que ya no tenemos nuestra letra A adentro de la matriz original, sino que tenemos nuestros paréntesis.
Imprimimos esta matriz C, punto shape o forma, y ahora al momento de imprimirla obtenemos que nuestra matriz va a ser la transpuesta y compuesta de 3 por 2. Obtenemos entonces que son 3 filas y 2 columnas, al igual que por nuestra función. Ahora por un atributo tenemos nuestra matriz original, la matriz A, y cambia en esta parte que al momento de imprimir nuestra matriz A colocamos el punto y la T, lo cual entonces nos indica que pasó de ser una matriz de 2 filas a ser una matriz de 3 filas y a ser una matriz original de 3 columnas a ser una matriz transpuesta de 2 columnas. Podemos ver que por función, por método o atributo, siempre y cuando hagamos los pasos correspondientes, obtenemos que nuestra matriz transpuesta, en este caso, es la que esperábamos obtener. Continuando con un ejemplo un poco más comprensivo que el anterior. Este ejemplo lo elaboramos en Jupyter Notebook para Python, el cual tiene estas características o este proceso, en la cual en nuestra primera línea importamos NumPy como NP, en nuestra segunda línea decimos que nuestro array o simplificado como ARR es igual a np.arang, lo que nos indica que vamos a tener 60 números, .reshape o forma, remodelamos, compuesta por 6 filas y 10 columnas. Procedemos a imprimir y tenemos nuestro array, en este caso que va desde 0 a 59, no, en este caso no va de 1 a 60, por lo que nace en 0. Y o podemos observar nuestra matriz, entonces la matriz original, la cual va a estar compuesta de 6 filas y 10 columnas. Para obtener su matriz transpuesta, eh, cambiamos la diferencia para este caso por un atributo, es que colocamos el punto y nuestra T mayúscula y de inmediato nuestra matriz transpuesta aparece, en este caso con los mismos números, pero ya va a estar compuesta entonces de 10 filas y de 6 columnas. Esto en cuanto a nuestro atributo. Ahora con nuestro transpose es el mismo proceso. Cambiamos nuestra T y escribimos transpose, nuestros paréntesis y en el momento de imprimir tenemos nuestro array, el mismo que va de 0 a 59 y en el cual entonces vamos a tener nuestras 10 filas y nuestras 6 columnas. Podemos ver que de nuestra matriz original la obtuvimos por estos dos medios y la cual no cambia de ninguna manera. Y ya como complemento entonces de nuestro ejemplo que mostramos, entonces vamos a implementarlo de esta manera. Tenemos nuestros mismos 60 números, que no olvidemos que van desde 0 a 59, los cuales tienen su forma, van a estar entonces compuesto por 6 de 6 matrices en una sola, de 5 filas cada uno y de 2 columnas. Esto en cuanto a nuestra matriz original, en la cual imprimimos y obtenemos entonces nuestras 6 matrices dentro de una sola. Para poder hallar su transpuesta, entonces hacemos el mismo procedimiento, implementamos el punto y la T mayúscula como atributo y vamos a obtener entonces que nuestra matriz transpuesta que obtuvimos, nuestra matriz B, por decirlo de esta manera, pasó a ser de una matriz de 6 matrices en una sola a ahora una matriz de 2 matrices en una sola, en la cual entonces va a estar compuesta esta parte, nuestra primera parte, de 5 filas y de 6 columnas. Pero entonces con nuestros números pares en una sola matriz y en nuestra segunda parte entonces obtenemos las mismas 5 filas y las 6 columnas pero con nuestros números impares. Esto en cuanto al atributo y ahora en cuanto
a nuestro método por transpose, abrimos paréntesis, e imprimimos y obtenemos también nuestra matriz transpuesta, la cual está entonces igual que nuestro atributo, compuesta por dos matrices dentro de una sola, en la cual en nuestra primera parte obtenemos los números pares, entonces que en este caso van de 0 a 58, y en nuestra segunda parte tenemos nuestros números impares, los cuales van del 1 al 59. Observamos entonces que al igual que nuestra primera parte, por el método de atributo y transpose, obtenemos nuestra matriz transpuesta y no cambia en nada, lo cual entonces por cualquier lado que queramos implementarlo está bien. Pasamos de tener una matriz original compuesta por 6 matrices a una transpuesta original compuesta por 2 matrices cada una. Buenas noches, mi nombre es José Miguel Garrido y yo les voy a hablar lo que es ordenación de array. Como primero tenemos la función numpy_short, función que permite especificar el eje o dimensión por el cual se desea realizar la ordenación. Si el parámetro correspondiente se fija el valor none, el array es aplanado antes de ordenarlo. Por defecto, este parámetro toma el valor de -1, indicando que la ordenación se va a realizar a lo largo del último eje. Ya si queremos ordenarlo y aplanarlo, usamos el parámetro none, como vemos en el ejemplo, que tiene dos filas y la ordenamos en una sola fila, un solo eje. Por defecto el programa ordena en horizontal, ya si queremos ordenarlo verticalmente le añadimos el parámetro axis igual a 0. A continuación les voy a mostrar algunos ejemplos. En este primer ejemplo ordenamos un array unidimensional. Vemos que va de -2 hasta 4 y lo ordenamos de menor a mayor, como se puede ver en este primer ejemplo. En este segundo ejemplo realizamos la ordenación fijando como valor del eje de ordenación el valor none, lo que provoca que el array se aplane antes de la ordenación. Podemos ver como tiene es un array con dos filas y lo ordenamos donde se ve que sea solamente una sola fila. Se puede ver la aplanación. Ya en este tercer ejemplo ordenamos un array bidimensional sin especificar el eje de ordenación, lo que tal y como se ha comentado es interpretado como se desea ordenar según el último eje, como podemos ver aquí en este tercer ejemplo. En este ejemplo podemos comprobar cómo las filas del array original muestran sus elementos ordenados según el eje horizontal, o sea el último eje del array. Ya como se puede observar en este último ejemplo, si queremos que la ordenación se realice según el eje vertical, deberíamos hacerlo de la siguiente forma, como vemos ya en este último ejemplo. Le agregamos el axis igual a 0, que en este caso son las columnas las que se muestran ordenadas de menor a mayor. Seguimos con el método short. La diferencia radica en que la ordenación se realiza en place. Aquí no podemos aplanar el array. Dependiendo del eje que queremos ordenar, usamos el 0 o -1. En este caso, como se puede observar en el primer ejemplo, la opción Axis no está permitida, pues dicha opción modificaría el número de dimensiones del array aplanándolo, lo que no es posible en una ordenación in place, como se puede ver en este primer ejemplo. En este segundo ejemplo realizamos la ordenación a lo largo del eje 0, es el eje vertical, mostrándose la segunda fila delante de la primera tras la ordenación, como se puede observar en este segundo ejemplo, en el que podemos ver cómo se ordenan las columnas de menor a mayor. Esta es otra de las funciones que podemos hacer con NumPy, concatenación.
podemos cambiar de tamaño y forma de una matriz. Este cambio de forma de matriz es cuando se cambia el número de filas y columnas que le dan una vista a un objeto. Para la unión de arreglos usamos la función NumPy concatenante. Si vamos a realizar la unión de arrays y queremos convertirlos en bidimensionales, usamos reshape y seguidamente concatenamos con la función normal. Bueno, en el siguiente ejemplo tenemos dos vectores, un vector A, un vector B, y posteriormente concatenamos y unimos los dos vectores, hacemos la unión. Posteriormente aplicamos la función reshape, donde se separa 1 menos 1 y concatenamos nuevamente para obtener una matriz vertical o horizontal. Lo más importante de la concatenación o unión es la aplicación. Por ejemplo, nosotros lo podemos aplicar en un colegio. Si tenemos, por ejemplo, la lista de notas de los estudiantes de un grupo y necesitamos buscar quién es el mejor estudiante con mejores notas y el estudiante con peores notas, o por ejemplo también calcular el promedio general o cualquier otra función, nosotros simplemente agarramos las listas de cada grupo, las unimos para poderlas tener todas dentro de una sola variable. Sí, porque se busca que todas estén en una sola variable y posteriormente hacemos la concatenación y ya será más fácil, digamos, buscar cuál es el mejor alumno de todos los grupos, sacar el promedio de todos los grupos o buscar el mejor estudiante o el peor y más. En pocas palabras, la concatenación es unir dos vectores y así creando uno solo, o n vectores y así creando uno solo. Ahora vamos a mostrarles un ejemplo que hicimos, un programa, el cual abarca los temas de la exposición de hoy. Lo primero que vamos a hacer es importar la librería de NumPy, inicializar las variables números y opción 1. El programa consta de 4 diferentes opciones. La primera de ellas es para convertir una matriz a la transpuesta y vamos a estar utilizando transpose. Entonces, lo primero que hacemos es definir la función con el nombre de transpuesta, le damos al usuario una matriz de ejemplo y definimos la variable A, que va a ser la matriz que se le va a mostrar al usuario, como se define una matriz, np.array, y con sus corchetes y paréntesis normalmente. Después de esto, la imprimimos y pedimos una respuesta por parte del usuario. Cuando tenemos esta respuesta, lo que hacemos es imprimir la siguiente sintaxis: abro paréntesis np.transpose, abro paréntesis de la variable que quiero transponer. En este caso sería la variable A. La segunda opción es sobre el ordenamiento de arrays y en este caso estamos utilizando el parámetro non para convertir una matriz a un vector. Entonces, lo mismo, le damos una matriz de ejemplo al usuario, definimos la variable, la imprimimos y esperamos una respuesta del usuario. Cuando la tenemos, la sintaxis de impresión es np.start de A seguido del parámetro non para aplanar la matriz. Ya vamos a ver el ejemplo después de que les explique los 4 puntos. La siguiente también es de ordenación, pero entonces este es de ordenar un vector del menor al mayor. Realizamos el mismo procedimiento, le mostramos al usuario un ejemplo, le mostramos el vector, lo imprimimos y esperamos una respuesta. Pero para este caso realizamos esta sintaxis que es a.start de paréntesis abiertas e imprimimos la variable de la que le hicimos la función start. En este caso a.start porque era la que teníamos en este lugar. Y por último tenemos concatenar. Realizamos el mismo procedimiento, definimos la función, pero en este caso vamos a mostrarle dos vectores al usuario, el vector A y el vector B, para realizar la concatenación. Y en esta variable X esperamos una respuesta del usuario y cuando la tenemos definimos otra variable que sería la C, que de esta obtenemos
la unión del vector A y el vector B. Y para mostrarlo por pantalla simplemente imprimimos C. Y la sintaxis para esto sería np.concatenate, abro paréntesis, doble paréntesis, e ingreso los datos de las variables de ambas matrices, de ambos vectores, perdón. Ahora vamos a correr el programa. Y aquí tenemos entonces las 4 opciones y empecemos con la primera. Nos arroja la matriz del ejemplo, presionamos cualquier tecla y ahora tenemos la matriz transpuesta. Como vemos, aquí tenemos un orden de 4, 2, 1 horizontalmente y ahora lo tenemos verticalmente. Ahora seguimos con la siguiente opción, que sería matriz en vector. El 2 entonces quedaría algo así. Nos dan la matriz de ejemplo, presionamos cualquier tecla para convertir en vector y como vemos acá nos aplanó el vector y lo hizo de forma menor a mayor. Ahora para el siguiente presionamos la opción 3, tenemos el vector de ejemplo que vemos que está desorganizado, presionamos cualquier tecla y lo ordeno de menos 9 a 8. Seguidamente presionamos la opción 4, tenemos los dos vectores A y vector B y para concatenar simplemente presionamos cualquier tecla y tenemos el vector unido o concatenado. Y con esto terminamos el programa.